Bueno, estamos en grabación. Entonces, la semana pasada yo les había comentado cómo calcular la resultante de un sistema de fuerza, porque bueno, eso es importante para saber qué va a pasar con ese objeto, si está en reposo y va a continuar en reposo, si está en reposo y va a empezar a moverse, o si está en movimiento y como consecuencia de las fuerzas queda en reposo, o al revés, si está en movimiento y sigue en movimiento, o si está en movimiento y cambia su movimiento. Hablando de... ¿Me disculpan? Un minutito. Sí, como dice Jeremías, esperamos unos minutitos, no estamos en recreo, pero pueden aprovechar para ir a buscar un poco de agua, calentar el agua para el mate, si desean, o si desean hacer alguna pregunta que quieran que averigüemos sobre el ingreso, si tienen alguna duda de las preinscripciones, ahora que comienzan las fechas. Por ejemplo, la arquitectura creo que comenzaron ya esta semana las preinscripciones. También la pueden realizar por acá y las vamos evacuando esas dudas. ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado, Ricardo? Sí, sí. No me tomó por uno. Bueno, entonces, estabas hablando de fuerzas, ¿no? Que ya uno, sabiendo el valor y la dirección de la resultante, puede saber si el objeto va a seguir o no en movimiento. Lo que quería contarles hoy, quería trabajar, bueno, primero tenemos que ver las leyes de Newton, y después quiero que veamos algunos casos, algunos problemas específicos, y que de esos problemas dejemos alguna ecuación o algún resultado de cómo se aplica esa ecuación. Bueno, como les comentaba antes, de lo que más conozco son los problemas que pueden tener en la carrera de kinesiología, en el ingreso de kinesiología y el ingreso a medicina. Y bueno, si en caso de los otros ingresos también trabajan con múltiple opción, va a ser similar. ¿Por qué les hablo de eso? Porque en el examen ustedes van a tener, supónganse, 40 preguntas y van a tener 2 horas. Entonces, a la hora de resolver ese examen, de completarlo, ustedes no disponen de mucho tiempo. Entonces, supónganse que tienen un problema de una caja que está colgada por cuerdas, entonces no se van a poder poner a hacer todo el desarrollo, toda la descomposición de fuerzas para aplicar la segunda ley de Newton. Entonces la idea es tener ya una ecuación para cada una de esas situaciones particulares. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cuando ven esa situación ya saben qué ecuación usar, meterle los valores y obtener el resultado, ¿sí? Eso es lo que quiero que veamos hoy, ¿sí? De nuevo, si a veces no se entiende algo o si voy muy rápido, me dicen, y le voy explicando. Voy a empezar a presentar. Sí, otro número tengo. Voy a abrir una puntita donde tengo todas las leyes de Newton condensadas. No. Bueno, voy a usar, acá tengo donde están todas las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton son 3, ¿sí? Se las conoce así como primera ley de Newton o principio de inercia, la segunda se llama segunda ley o principio de masa, y a la última se le conoce como tercera ley o principio de las interacciones. En la primera ley o principio de inercia, esa ley dice que
Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que se ejerza una fuerza neta sobre él. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera ley de Newton. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuándo se aplica? Bueno, yo uso siempre un ejemplo de si vamos en un colectivo parados en el medio del pasillo. ¿Sí? Imagínense eso. Están en un colectivo parados en el pasillo. ¿Sí? Supongamos que el colectivo arranca. ¿Sí? Entonces, cuando el colectivo arranca, nuestro cuerpo tiende a irse hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo estaba en reposo. ¿Sí? Y tiende a permanecer en reposo. ¿Sí? Por eso es que nuestro cuerpo se va hacia atrás. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ya el colectivo estando en movimiento, ¿sí? Imagínense que va por una avenida, el colectivo está en movimiento, va a velocidad constante y de repente frena. Entonces ahí nuestro cuerpo se va hacia adelante. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque nuestro cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O sea, se estaba moviendo en esa dirección, o sea, la dirección de la avenida, se estaba moviendo a velocidad constante. Entonces, si el colectivo frena, nuestro cuerpo tiende a seguir en ese estado de movimiento. Por eso es que nuestro cuerpo se va hacia adelante y el colectivo frena porque, bueno, está en contacto con el suelo, entonces puede frenar. Ahora, la última situación. Ese colectivo viaja por una avenida y de repente tiene que girar hacia la izquierda, ¿sí? El colectivo dobla hacia la izquierda, ¿sí? De nuevo, imagínense, el colectivo va por la avenida y de repente gira, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Bueno, nuestro cuerpo tiende a seguir en la línea de la avenida. Por eso, si el colectivo se gira, nuestro cuerpo va a quedar pegado o se va a ir hacia el lado de la ventanilla. ¿Por qué? Porque el colectivo cambió su dirección, pero nuestro cuerpo tiende a seguir en la dirección de la avenida, ¿sí? Por eso es que cuando el colectivo gira, nuestro cuerpo se va hacia un costado, ¿sí? Hacia un costado del colectivo. Bueno, esas cosas ocurren porque, bueno, un objeto, si está en reposo, tiende a permanecer en reposo, y si está en movimiento rectilíneo y uniforme, tiende a seguir en ese estado de movimiento, ¿sí? A menos que se le aplique una fuerza. Cuando se le aplica una fuerza, cambia el estado de movimiento. Es decir, que si está en reposo, puede ponerse en movimiento, o si está en movimiento, puede cambiar su dirección de movimiento, o puede acelerar o frenar, ¿sí? Bueno, acá en las imágenes, por eso es que un auto cuando choca, si la persona no lleva el cinturón, sale despedido. ¿Por qué? Porque la persona tenía al inicio un movimiento a velocidad constante y sobre cierta recta. Entonces, si el auto se detiene de golpe, esa persona sale despedida. ¿Por qué? Porque su masa inercial tiende a seguir en esa línea de movimiento. Segunda ley o principio de masa. Bueno, esto, primero leo lo que dice el enunciado de la ley. Dice que la aceleración que adquiere un cuerpo, ¿sí? Un objeto, debido a la acción de una fuerza, es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza ejercida y de igual dirección y sentido, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Dice que la aceleración es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza, ¿sí? Aceleración directamente proporcional a la fuerza. Piensen esto, ¿sí? Viene una persona, un flaquito, e intenta empujar una moto o un auto, ¿sí? Supongamos una moto, que me pasa. Cuando lo intenta empujar, la va a poner en movimiento, pero lo va a hacer lentamente. Ahora, supónganse que viene una persona musculosa, con mucha fuerza, y empuja esa moto. La va a poner en movimiento mucho más rápido, ¿sí? Entonces ahí, ¿cuál es la diferencia? Primero,
la intensidad de la fuerza, ¿sí? Primero, la persona flacucha tenía poca fuerza, entonces la aceleración es débil. Por otro lado, si viene una persona musculosa, va a poner, o sea, le va a aplicar una mayor fuerza, entonces la aceleración va a ser mayor, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos situaciones distintas en las cuales cambiamos la fuerza, cambia la aceleración. Y ahí vemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Para esta ley también se puede razonarla de otra forma, ¿sí? Hay una constante de proporcionalidad entre masa y, entre fuerza y aceleración en constante. Hay otra relación que podemos sacar entre fuerza, masa y aceleración, que sería lo siguiente. Piensen, ¿sí?, que tenemos, o sea, nosotros o ustedes, imagínense ustedes que van a empujar un nene en un triciclo, van a empujar a una persona adulta en una moto y también van a empujar a una persona adulta que está dentro de un auto, ¿sí? Ustedes, ¿sí? O sea que la misma persona va a empujar tres objetos distintos. Cuando ustedes empujan el triciclo, ¿sí?, si le aplican mucha fuerza, el triciclo va a acelerar, o sea, va a ponerse en movimiento más rápido. Cuando ustedes empujan la moto con la persona, va a ponerse en movimiento, ¿sí?, no tan rápido como el triciclo, y cuando ustedes van y empujan el auto, lo van a poner en movimiento, pero muy lentamente, ¿sí? Entonces, fíjense ahí qué pasó. La fuerza fue siempre la misma. Las aceleraciones fueron distintas. ¿Qué es lo que cambió? La masa. La masa. Entonces, de ahí, y esto por ahí leí que para los de arquitectura es más teórico. Bueno, justamente piensen en estos ejemplos. A mayor masa, teníamos el triciclo, teníamos la moto y tenemos el auto, ¿sí? Entonces, a mayor masa, la aceleración es menor, ¿sí? Entonces ahí podemos dejar otra relación para la segunda ley de Newton, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Estamos? Bueno, recuerden esos ejemplos que es más fácil no pensar en esas situaciones y de ahí que nos queden grabadas en la cabeza todas estas definiciones. La tercera ley o principio de las interacciones. La tercera ley, leo primero la ley. Dice, este principio establece la relación entre las fuerzas ejercidas entre dos cuerpos en mutua interacción. Estas fuerzas forman un par de interacción y tienen igual dirección e intensidad, pero sentidos contrarios. Bueno, acá, cada vez que uno aplica una fuerza, por ejemplo, vean ahí la imagen del robot empujando la caja, cada vez que uno aplica una fuerza, como consecuencia aparece una fuerza igual y contraria, es decir, en sentido contrario, ¿no? La fuerza que nosotros aplicamos se llama acción y la fuerza que nos hace el objeto se llama reacción, ¿sí? Y bueno, como les dije, son fuerzas de igual intensidad, pero en sentidos contrarios, ¿sí? Recuerden eso porque ya cuando veamos los problemas hay algunas fuerzas que aparecen. ¿Por qué? Porque si hay una fuerza aplicada, entonces tiene que haber una contraria también aplicada. Bueno, de acá de la segunda ley de Newton me faltó decirles que a esa ley se la puede expresar matemáticamente de la siguiente forma. Fuerza, eso es lo que tienen acá, fuerza igual a masa por aceleración. Donde la fuerza se mide en Newton, ¿sí? La fuerza se mide en Newton, la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades
del MKS, pero también podemos medir la fuerza en dinas, y si la fuerza se mide en dina, la masa tiene que medirse en gramos y la aceleración tiene que medirse en centímetros sobre segundo cuadrado. Bueno, ahora veamos algunos ejemplos que estuve buscando acá. ¿Dónde está? Acá hay un ejemplo. El caso de un automóvil, está. El caso de un automóvil, fíjense, va viajando ese automóvil a 100 km por hora, ¿sí? Y de repente frena, ¿sí? Aplica los frenos. Entonces nos pregunta, ¿qué fuerza neta promedio se requiere para llevar un automóvil de 1500 kilogramos al reposo? Es decir, que está en movimiento y lo queremos dejar en reposo. Desde una rapidez de 100 km por hora en una distancia de 55 metros. Bueno, acá voy a usar algo que vimos al principio, que fue en cinemática, y después la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan que yo les hablé de una ecuación que la usábamos, la voy a escribir. La ecuación que les mencioné era b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. ¿Se acuerdan de esa ecuación que les mencioné? Que algunos me preguntaron cuál era el sentido de esa ecuación o para qué servía usar esta ecuación. Bueno, esta ecuación la voy a usar en este problema, ¿sí? Fíjense, nos da la distancia, nos da la velocidad inicial que lleva el auto, la velocidad final la podemos deducir, ¿por qué? Porque va a estar en reposo, entonces la velocidad final va a ser 0, y nos pide que encontremos, me salté un paso, nos pide que encontremos la fuerza, y para sacar la fuerza usamos la segunda ley de Newton. A ver, me salté un paso, ¿sí? O sea, primero tendríamos que haber empezado viendo la ecuación que vamos a utilizar para sacar la fuerza, ¿no? En este problema, lo que vamos a usar es la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Esa es la ecuación que vamos a utilizar para sacar la fuerza, pero de ahí nos estaría faltando la aceleración. Y ahí es cuando vamos a utilizar esta segunda ecuación para despejar aceleración, ¿sí? Entonces, voy a hacer todo el desarrollo por acá. Yo de esa ecuación quiero despejar aceleración. Entonces, primero voy a sacar esta velocidad inicial al cuadrado. Esa velocidad inicial al cuadrado, que está ahí sumando, la voy a sacar hacia la izquierda, restando. ¿Sí? Me va a quedar el 2 por A por B. ¿Sí? Esta velocidad inicial que estaba acá sumando, la pasé restando. Y ahora lo que me falta pasar es el 2 por la distancia. Esas dos cosas están multiplicando, así que las voy a pasar dividiendo.
Y eso divide a todo, así que por eso ahí pongo paréntesis, presiono dividido, y acá me va a quedar el 2 por A. Igual, perdón, 2 por D. Igual a la aceleración. Ahí está. ¿Sí? El 2 y la distancia que estaban multiplicando pasaron dividiendo. Bueno, una vez que tengo la ecuación, lo que puedo hacer es, o sea, lo que debo hacer es reemplazar por los valores. Empecemos. La velocidad final al cuadrado. La velocidad final vale 0 metros por segundo. Menos la velocidad inicial. Si nos fijamos en el problema, la velocidad inicial dice 100 kilómetros por hora. Pero esa velocidad, así tal cual está, no la podemos poner en la ecuación, porque está en kilómetros por hora y acá debe ir todo en metros sobre segundo. Así que lo que podemos hacer es pasar esos kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Cómo lo vamos a pasar? Bueno, en el primer archivo que les compartimos, el de cinemática, ahí había una relación para pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Sí? Nosotros sabemos que 3,6 kilómetros por hora, eso equivale a 1 metro por segundo. Entonces, 100 kilómetros por hora ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar el 100 por 1 y dividirlo por 3,6. Vamos a hacer 100 por 1, multiplicamos cruzado y dividimos derecho. Y ahí está, 27,78 lo vamos a poner. 27,78 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad inicial expresada en metros sobre segundo. Entonces, este 27,78 es lo que voy a poner acá, 27,78 metros sobre segundo, y todo eso va elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis, pongo la división y acá voy a poner el 2 por la distancia, que la distancia son estos 55 metros. Bueno, este 0 metro, o sea, eso me va a dar 0. Tengo que hacer este 27,78 al cuadrado. 27,78 al cuadrado son 771,73. Bien. Ahora, ese 2 por 55, eso nos da 110. Me queda resolver ese 0 menos 771, eso va a dar
menos 771, menos 771, acá me faltó el 3, 73. Eso lo tengo que dividir por 110 y me da menos 7,02, menos 7,02 metros, ¿sí? Porque este metro que está al cuadrado se va a simplificar con este metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Este metro cuadrado se va a simplificar con metro, o sea que me va a quedar acá arriba un metro y abajo me va a quedar segundo al cuadrado igual a la aceleración. Ese sería el resultado. ¿Está bien que sea negativo? Puede decir, alguien puede responder si está. ¿Puede ser negativo? ¿Por qué puede ser negativo? Está frenando. Porque está frenando, muy bien. Fíjense que el sistema de referencia apuntaría hacia la derecha, ¿sí? Hacia la parte delantera del auto, y la aceleración apunta hacia atrás. O sea que en nuestros cálculos la aceleración sí o sí nos tiene que dar negativa, ¿sí? Bien, ya fíjense que hemos calculado la aceleración, así que ahora nos faltaría calcular la fuerza. Entonces venimos por aquí, tenemos que la fuerza igual a la masa por aceleración, como que la fuerza igual a la masa, bueno, veamos cuánto tenía el auto, tenía 1500 kilogramos, así que aquí le vamos a poner 1500 por, menos 7,02 metros sobre segundo al cuadrado. Yo acá le puse el signo menos, pero en algunos ejercicios les pide solamente que calculen el valor de la fuerza, así que aquí en este ejercicio puede no estar el signo menos en ese menos 7. Pero no pierdan de vista que es una fuerza en dirección contraria al movimiento. Porque en algunos múltiples opciones les sabe poner, por ejemplo, calculo el valor de la fuerza, menos. En algunos múltiples opciones les saben dar el valor de la fuerza con el signo menos, el valor de la fuerza sin el signo menos. Y esto nos daría todo. Ese ya sería el resultado definitivo, ¿sí? Ese es el valor de la fuerza de frenado. Les decía, en algunos problemas y en algunos casos les va a preguntar solamente cuánto vale la fuerza, ¿sí? Y el valor de la fuerza sería esto, 10.530 newton, ¿sí? Dentro de las opciones les pueden poner, por ejemplo, menos 10.530, que la fuerza vale 10.530, o les pueden poner 10.530 hacia la derecha, 10.530 hacia la izquierda. A y D son correctas. Entonces, hay dos opciones que yo les dije. Primero, si ustedes escriben fuerza igual a menos 10.530, eso es correcto. Pero si además dice 10.530 newton hacia la izquierda, eso también es correcto, porque ahí está expresando o está dando la dirección de la fuerza con palabras, o sea, en lenguaje coloquial. Esto sería la fuerza expresada en lenguaje simbólico, pero eso yo lo puedo escribir en lenguaje coloquial, es decir, con palabras.
Bueno, ese es un problema en el cual uno puede usar la ley de Newton para sacar esto, ¿no? El valor de una fuerza. Voy a resolver, ¿dónde está? Que acá hay otro problemita. Vean este problema. Dice que una persona de 70 kilogramos patina con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. En cierto instante es empujada por otra persona que le ejerce una fuerza de 100 newton en dirección y sentido de la velocidad. Primero, ¿qué aceleración adquiere? ¿Cómo sacaríamos la aceleración en este problema? ¿Cómo sacaríamos la aceleración que le aplica a la otra persona? ¿Ideas? Con la ecuación para sacar la fuerza. Bien, bien, muy bien. En ese problema tendríamos que usar la ecuación, o sea, la segunda ley de Newton. Digo, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ahí está. Estamos en el problema 7. ¿Dónde se me fue? Acá. 5, perdón, este de acá. Ese sería el problema que estamos viendo, ¿no? Dice que hay una persona de 70 kilogramos, patina con una velocidad constante, en cierto instante es empujada por otra persona que le ejerce una fuerza de 100 newton. Entonces, acá, para sacar la aceleración, lo que tenemos que hacer es fuerza dividido masa igual a aceleración. ¿Sí? Entonces, la fuerza, ¿cuánto vale? ¿Qué tendría que poner? 100 newtons. 100 newton, bien. ¿Dividido cuánto? 70 kilogramos. 70 kilogramos, muy bien. Y eso me va a dar la aceleración. ¿Sí? Ahí, si hacemos 100 dividido 70, eso nos da 1,43, le vamos a poner. Metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración o sea, que va a estar aplicada sobre la persona. ¿Sí? Bueno, estamos hasta ahí. Dice qué aceleración adquiere. Vamos a la parte B. ¿Sí? Dice qué velocidad tiene al cabo de 5 segundos. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la velocidad? ¿Cómo podremos hacer para encontrar o para pensar en una ecuación para calcular velocidad? ¿Ideas? ¿Cómo podemos sacar la velocidad? ¿Sí? Pensemos, ¿qué tipo de movimiento tiene esa persona? ¿MRU o MRV? MRU. ¿Por qué decís MRU? Porque no tiene variación de aceleración. Dice que va constante. Dice que va constante. A ver, lo voy a poner en grande. Ahí está. Es el problema 5. ¿Podés leerlo ahí? Sí. Dice, una persona de 70 kilogramos patina con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Hasta ahí es cierto lo que decís. Tiene un MRU, ¿por qué? Porque dice que está patinando a velocidad constante. Después dice, en cierto instante es empujada por otra persona
que le ejerce una fuerza constante de 100 newton en la dirección y el sentido de la velocidad. Entonces, si le aplicamos una fuerza, ¿qué va a pasar con su velocidad? Va a cambiar. Va a aumentar. Va a aumentar su velocidad. Entonces, si aplicamos una fuerza, aparece ¿qué magnitud? Que es la que acabamos de calcular. La aceleración. Aceleración. Bien. Va a haber muchos problemas de ese tipo, ¿sí? Que, por ejemplo, hay una persona que se mueve a velocidad constante y que después se le aplica una fuerza. En ese instante en el que se le aplica la fuerza, la persona deja de tener un MRU para tener un MRUB, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad de un MRV? Aceleración por tiempo más velocidad inicial, ¿no es? Muy bien, muy bien. Para calcular la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más velocidad inicial, ¿sí? ¿Quién nos está pidiendo este problema? Nos está pidiendo que calculemos la velocidad al cabo de 5 segundos. Entonces, aquí en la ecuación vamos a poner, queremos calcular la velocidad al cabo de los 5 segundos. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 1,43 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. ¿Qué le pongo ahí en tiempo? ¿Le pones los 5 segundos? Le ponemos los 5 segundos porque esta ecuación lo que hace es trabaja con el tiempo que nosotros le demos. Si queremos calcular la velocidad al cabo de 5 segundos, ahí donde dice t le ponemos 5 segundos. En velocidad inicial, ¿qué le pongo? ¿Qué velocidad tenía la persona? 5. Los 5 metros sobre segundo. Bien, le ponemos los 5 metros sobre segundo porque esta persona ya estaba en movimiento, tenía esos 5 metros por segundo. Entonces, ahora lo que nos queda hacer es resolver toda esa cuenta. La vamos a hacer de una sola vez en la calculadora. 1,43 por 5 más 5. Eso da 12,15 metros por segundo. Bien, ahí tenemos la velocidad de ese patinador al cabo de 5 segundos, luego que se le aplica una fuerza de 100 newton en la misma dirección del movimiento. Bueno, esos son ejercicios en los que hay que usar las leyes de Newton, o sea, principalmente la segunda ley de Newton, y está relacionado también con lo de cinemática, y principalmente con lo de MRV, ¿tá? Porque piensen que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, o al revés, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, si hay aceleración, el objeto está en movimiento. Entonces, deben saberse bien estas dos unidades, la cinemática y principalmente el MRV, y por otro lado, fuerzas, que en este caso sería lo de leyes de Newton, la segunda ley de Newton. Bueno, ahora quisiera ver algunos casos de aplicación, algunos casos particulares, que yo el otro día le mostré las ecuaciones, los resultados, que es, por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? Tenemos una caja apoyada sobre la mesa y queremos tener todas las fuerzas, queremos saber qué va a pasar con esa caja.
Fíjense, hay una caja apoyada sobre la mesa y las fuerzas que actúan son, por un lado, el peso, ¿sí? Que el peso siempre se dibuja desde el centro del objeto y hacia abajo, o sea, hacia el centro de la Tierra. El peso se calcula como masa por gravedad, no sé si se los había mencionado, pero bueno, si no, tomen nota de eso. El peso se calcula como masa por gravedad, ¿sí? Si la masa está en kilogramos, la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Por acá está. Si la masa está en kilogramos, la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo. Si la masa está en gramos, entonces la gravedad vale 980 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Hay dos sistemas unitarios. Bueno, en el caso en que haya un objeto apoyado sobre un plano, las únicas fuerzas que actúan son el peso y la normal. En este caso, la normal es igual al peso, y eso se deduce a partir de la tercera ley de Newton, que la tercera ley de Newton dice que para toda acción hay una reacción. Bueno, acá me acuerdo, seguro lo han visto, hay un meme ahí por Facebook, Instagram, que está la foto de Isaac Newton y dice la frase, el que me las hace me las paga. Le dicen, no, Sir Isaac, no podemos poner eso. Bueno, entonces pongan, toda acción tiene su reacción. O sea, ese meme hace referencia a la tercera ley de Newton, que dice que siempre que aplico una fuerza, que se llama acción, hay una fuerza igual y contraria que se llama reacción. Bueno, entonces, cuando tenemos un objeto apoyado, las únicas dos fuerzas que actúan son el peso y la normal. Y si el objeto está en reposo, la sumatoria de fuerza da 0. ¿Qué pasa ahora cuando sobre esa caja apoyamos la mano o le hacemos fuerza hacia abajo? ¿Sí? La caja sigue en reposo, ¿sí? La caja sigue en reposo, por lo tanto, la suma de fuerzas tiene que dar 0. Cuando empecé la clase pasada, o cuando empecé lo de fuerza, les hablé de la condición de equilibrio. Dice que si la sumatoria de fuerza da 0, entonces, si el objeto estaba en reposo, la sumatoria de fuerza tiene que dar 0. Es el caso. Acá tenemos que esta caja está en reposo, están aplicadas 3 fuerzas, entonces no queda otra que la suma de fuerza tiene que dar 0. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? Bueno, por un lado tenemos el peso hacia abajo, tenemos la fuerza que hace la mano hacia abajo y tenemos esta normal, que es la fuerza de reacción que va hacia arriba. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para sacar esa fuerza de reacción? Bueno, planteamos esto. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y. O sea, aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Como la aceleración vale 0, por eso el resultado me va a quedar 0. Esta fuerza normal es positiva, apunta hacia arriba, ¿sí? El peso es negativo, por eso ahí lleva un signo menos, o sea, apunta hacia abajo, por eso lleva el signo menos, y la fuerza que hace la mano también está aplicada hacia abajo, por eso lleva el signo menos. Entonces, cuando planteamos esa ecuación, sacamos o podemos despejar cuánto vale la normal. La situación cambia cuando tenemos, en vez de presionar la caja para abajo, ponemos que ahora tiramos hacia arriba. ¿Sí? Cuando tiramos hacia arriba, cambia el signo de estos 40. ¿Ven que dicen menos 40? Bueno, cuando tiramos la caja hacia arriba, ahí me queda más 40. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza que yo estoy ejerciendo va hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería el resultado general? Acá tenemos, ¿sí? Acá tengo dibujada una caja, en rojo tengo dibujada la fuerza que yo la puedo aplicar hacia abajo, en negro tengo dibujada la fuerza que puedo hacer hacia arriba.
Si la fuerza, o sea, si no le hago ninguna fuerza, o en todo caso si la fuerza F vale 0, me queda que la normal es igual al peso. Pero si yo le aplico una fuerza de arriba hacia abajo, la normal la voy a calcular haciendo como peso más la fuerza que yo le estoy haciendo. Ahora, si la fuerza yo la hago hacia arriba, la normal se va a calcular como peso menos la fuerza. No sé si tienen para tomar nota, pero eso vayan anotándolo, porque esos resultados les van a servir para calcular directamente la fuerza normal sin tener que hacer todo el planteo de la segunda ley de Newton. Porque eso, si ustedes lo quisieran resolver, deberían empezar planteando esto. Así es como lo deberían empezar planteando. Sumatorios de fuerza en I, tendrían que hacer toda la sumatoria de fuerza igual a 0. Y de ahí despejar la fuerza que ustedes busquen. Pero si en caso tienen que calcular la normal, este sería el resultado general. Bueno, continúo. ¿Qué pasa ahora cuando el objeto, o por ejemplo, esa caja acelera hacia arriba o acelera hacia abajo? ¿Sí? Es común que en algunos ejercicios les pidan la aceleración de la caja. ¿Sí? El planteo que tenemos que hacer es el mismo de antes. Tenemos que plantear sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? O sea, acá no está planteada la masa por aceleración, pero lo que hay que plantear es la segunda ley de Newton. Sería así. La normal menos el peso igual a masa por aceleración. Ese sería el planteo para esta situación. Y acá, fíjense que el peso lo puse negativo porque apunta hacia abajo. La normal le puse hacia arriba, positivo. La aceleración, como va a ir, ya tenemos los valores acá para verlo, así que sabemos que la aceleración va a ser positiva, así que por eso acá me da que la aceleración va a ser positiva. ¿Qué pasaría si la caja o la persona, todo eso se mueve hacia abajo? Si acelera hacia abajo, la situación sería distinta. ¿Qué tendríamos? Tenemos la normal menos el peso igual a masa por menos aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración iría hacia abajo. ¿Sí? Así es como lo podríamos plantear si le queremos poner los signos. ¿Sí? Y por lo general, ¿sí? Por lo general, de estas dos situaciones, siempre nos piden calcular la normal o si no la aceleración. Así que para eso, también después de una vez que tenemos la ley de Newton, vamos a llegar a un resultado general, que yo acá también ya lo tengo. ¿Sí? Supónganse que tenemos un objeto colgando, ¿sí? Una caja colgando de una cuerda. Acá sería el ascensor que está colgando del cable, o si no acá, fíjense que esta caja también está colgando del cable. Y lo normal es que nos pidan la tensión de la cuerda y la aceleración. Entonces, si nosotros queremos sacar la tensión del cable, ¿sí? La tensión del cable, tanto en ese caso como en este caso, cuando sube o cuando baja, lo que tenemos que utilizar es esto, ¿no? Si acelera hacia arriba, la tensión, ¿sí? Se saca haciendo peso más la masa del objeto por la aceleración del objeto. Acá ya ustedes lo que tienen que hacer es meter los valores sin el signo, porque ya está todo acomodado en la ecuación. Entonces, si el objeto sube, la tensión se calcula como peso más la masa por aceleración.
Ahora, si el objeto baja, o sea, acelera hacia abajo, la tensión se calcula como peso menos la masa por la aceleración. ¿Sí? Ese es otro resultado general y que es común que en los ejercicios les pidan la tensión del cable. Si en caso les piden la aceleración, bueno, es cuestión de despejarlo de acá. ¿Sí? Plantear cuánto vale el peso, la tensión, y ahí sacamos la masa por aceleración. Bueno, me queda todavía otro caso más, que es el de las poleas. A ver, poleas. Plano inclinado, ya lo vamos a ver después. Cuerpos vinculados. Acá está. Como les decía, estas son situaciones comunes, por eso se lo estoy explicando. Cuando ustedes tengan así una caja enganchada atrás de otra y se esté tirando todo ese sistema con una cuerda, fíjense, nos dan los valores de la masa de la caja B, el valor de la masa de la caja A y el valor de la fuerza con que se está tirando la caja. Y nos pide, por ejemplo, acá está el ejercicio. Dice, en 2 cajas A y B están atadas por cuerda delgada y nos pide que calculemos la aceleración de cada caja. ¿Sí? Y después nos pide la tensión en la cuerda que las une. Eso es un ejercicio típico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para sacar primero la aceleración del sistema? Bueno, podríamos aplicar, hacer un diagrama de cuerpo libre, relacionar las fuerzas. Fíjense que si esta es la caja A, de la caja A está tirando la cuerda que jala o que tira la caja B. De la caja B, fíjense que está la misma fuerza que está tirando la caja A. Esos sabemos que son iguales y contrarios, ¿por qué? Por la tercera ley de Newton. Sobre la caja B tenemos la normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo y se contrarrestan, es decir, que se anulan. Entonces, si yo quisiera aplicar la segunda ley de Newton acá, tendríamos que poner que la masa por la aceleración es igual a la fuerza de tensión. Entonces, de esa forma ya sacaré cuánto vale esta fuerza de tensión. Es todo una operación matemática compleja. Bueno, no tan compleja, pero se puede llegar a un resultado más simple. Acá está. ¿Sí? Si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de cajas que sea, siempre nos van a dar el valor de la fuerza o siempre nos van a dar el valor de la aceleración y siempre, o si no, nos van a dar el valor de las 3 masas. ¿Sí? Les digo, la aceleración o la fuerza, ese siempre va a ser uno de los valores que le van a dar en el problema. Y las masas también se las suelen dar a todas. Entonces, les van a dar la masa y la fuerza, o la masa y la aceleración, y ustedes van a tener que calcular lo otro. Fíjense en este problema que estábamos viendo acá, les dan los valores de las masas, ¿sí? Y también les da el valor de la fuerza. Así que, ustedes tienen que calcular el valor de la aceleración. Bueno, ¿cómo lo sacamos? Simple. A la fuerza que nos dan, lo dividimos por la suma de todas las masas. Y entonces, esta fuerza F, que es la que está tirando de todas las cajas, si yo quiero calcular esa fuerza, tengo que hacer fuerza dividido la sumatoria de las masas. Ahora, una vez que ya saqué la aceleración, ¿cómo hago para sacar el valor de la tensión? ¿Sí? Esta que está acá entre medio, entre la 2 y la 3, esa va a ser la tensión 2. ¿Sí? ¿Cómo hago para sacar esa tensión 2? Lo que tengo que hacer es sumar todas las masas que tengo por detrás, o sumar todas las masas que está tirando esa cuerda. Fíjense, en esta zona, esa cuerda está tirando la masa 2 y la 1. Entonces, si yo sumo la masa de la 1 con la masa de la 2 y la multiplico por la aceleración que obtuve antes, de ahí saco cuánto vale esta tensión. Si yo quisiera calcular la tensión de esta cuerda,
tengo que fijarme qué está tirando esa cuerda. Entonces, si multiplico la masa 1, porque solamente está tirando la masa 1 y la multiplico por la aceleración, ya sacaría la tensión 1. Al revés, fíjense, si el problema nos hubiera dado la aceleración, y nos pidiera que calculemos la fuerza que está traccionando todo ese sistema de caja, lo que tendría que hacer es multiplicar la suma de las 3 cajas multiplicado por la aceleración, ¿sí? Fíjense que la lógica es simple. Si yo quiero calcular el valor de la tensión o el valor de la fuerza que está tirando una caja, entonces tengo que hacer la masa de esa caja por la aceleración. Si quiero calcular la tensión de esta cuerda que está tirando 2 cajas, entonces tengo que sumar la masa de las 2 cajas y multiplicarlo por la aceleración. Si quisiera calcular la tensión de esta cuerda que está tirando 3 cajas, entonces tengo que sumar la masa de las 3 cajas y multiplicarla por la aceleración, ¿sí? Es sencillo, solamente tengo que fijarme qué estoy tirando o qué hay por detrás. Bueno, situación parecida, pero en vez de tirar cajas, acá lo que hacemos es empujar cajas, ¿sí? ¿Ven esta situación? La fuerza se está aplicando al principio y empuja a la caja 1, 2 y 3. ¿Cómo voy a sacar el valor de la fuerza? Con la misma ecuación. Hago fuerza dividido la suma de las cajas y me va a dar la aceleración del sistema. Es común que cuando tengan esta situación también les pida la fuerza de contacto entre las cajas, ¿sí? Les va a pedir, por ejemplo, la fuerza que la caja 1 le hace a la 2. ¿Cómo hago para sacar la fuerza que la caja 1 le está haciendo a la 2? Bueno, tengo que fijarme qué hay por delante de la caja 1. ¿Sí? Por delante de la caja 1 tengo la 2 y la 3. Entonces, si yo sumo la masa 2 y la 3 y la multiplico por la aceleración, me va a dar la fuerza de contacto acá entre la 1 y la 2. Si yo quiero calcular la fuerza de contacto entre la 2 y la 3, me fijo que tengo por delante. Bueno, tengo solamente la caja 3, así que si hago la masa 3 por la aceleración, ya me va a dar la fuerza de contacto, ¿sí? Esa situación también es común, es típica del problema. Nos quedan, a ver, plano inclinado. Ups. Plano inclinado, a ver, hay una polea, a ver si está el plano inclinado. Plano inclinado, ¿sí? En un plano inclinado también es común que les pidan, por ejemplo, el valor de la normal, que acá la normal, fíjense, si el plano está inclinado, entonces la normal, recuerden que la normal es la reacción del plano, así que si el plano está inclinado, la normal va a ser perpendicular al plano, o sea que también va a estar algo inclinada. Y en este caso, ¿sí? La normal no es igual al peso. Les repito, la normal en el plano inclinado no es igual al peso. Solamente en el plano horizontal, peso y normal son iguales. En el plano inclinado, ¿qué tenemos que hacer con la componente peso? Hay que hacer una descomposición de esa fuerza. Así que ahí usamos las razones trigonométricas, ¿sí? Fíjense, este ángulo, el ángulo de inclinación, es igual al ángulo que se abre acá entre la vertical y el peso. Recuerden que el peso es algo que siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, ¿sí? Entonces, este ángulo va a ser igual al ángulo que se abre acá. ¿Cómo saco la componente vertical? Bueno, si yo quiero obtener el cateto adyacente, fíjense, si este es el ángulo, bueno, esto que está acá sería el opuesto y esto que está acá sería el adyacente. Si yo quiero el adyacente, entonces tengo que usar el coseno del ángulo. Entonces, si yo multiplico peso por el coseno del ángulo, me va a dar la componente ni
del peso. Y si yo quiero el ángulo opuesto, perdón, si yo quiero el cateto opuesto, lo que tengo que hacer es multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo y de esa forma obtengo la componente en X. Entonces, en el plano inclinado, la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. La fuerza que va a producir la aceleración es esta que está acá, peso por el seno del ángulo. Entonces, acá tenemos todo condensado. Plano inclinado, el peso apunta hacia abajo, la componente ni es la que sería perpendicular al plano y que apunta hacia adentro. El peso en X es la que genera el movimiento de la caja, porque si esa caja puede deslizar, bueno, ya tiene. Entonces, le decía, si el peso en X es la que va a producir el movimiento hacia abajo y el peso, perdón, que va a hacer que deslice la caja, y el peso en Y es la que va a, si lo igualamos, esa va a ser la normal, ¿sí? La normal la sacamos haciendo así, peso por coseno de alfa, y la aceleración de esa caja la vamos a sacar haciendo gravedad por seno de alfa, ¿sí? Bueno, cada vez que tengan un plano inclinado, la reacción la van a sacar haciendo peso por coseno de alfa, ¿sí? Bueno, vamos a la polea. La última situación particular que sabe aparecer en los problemas. Cualquier cosa, me encienden el micrófono, yo por ahí no veo los comentarios, así que me paran, encienden el micrófono y me preguntan, ¿sí? Acá está la situación que les quería comentar. Fíjense, hay una polea, hay una caja de un lado y del otro lado tenemos un contrapeso. ¿Cómo hacemos para sacar la aceleración del sistema? ¿Y cómo sacamos la tensión de la cuerda? Bueno, ahí les voy a explicar cómo sacamos la tensión de la cuerda. Si esta caja, fíjense, la masa del elevador es 1150 kilogramos y la masa del contrapeso son 1000 kilogramos. Entonces, esto, o sea, el ascensor va a bajar y el contrapeso va a subir, ¿sí? Entonces, masa A, masa B. Cuando tengamos una situación así, acá está, cuando tengamos una situación así, la ecuación que tenemos que usar para calcular la aceleración es esta, ¿sí? Aceleración es igual a la gravedad por masa 2 menos masa 1 dividido masa 1 más masa 2. Si lo están copiando ahora, hagan el dibujito también, ¿sí? La masa 1 es la que está a la izquierda y la masa 2 es la que está a la derecha. ¿Por qué? Porque si cambiamos de lugar esto masa 1 y masa 2 y la ecuación la dejamos tal cual está, esta aceleración nos va a dar positiva o negativa y se va a contradecir con el sistema de referencia que he establecido para llegar a esta ecuación. Acá, si la masa 2 es mayor que la masa 1, entonces esta masa tiene que bajar y la 1 subir, y esta aceleración nos va a dar positiva. O sea que acá el sistema de referencia se ha puesto apuntando hacia abajo, ¿sí? Se ha puesto apuntando hacia abajo. ¿Qué pasa si
quiero calcular la aceleración, perdón, ¿qué pasa si la masa 1 fuera mayor a la masa 2? Si la masa 1 fuera mayor a la masa 2, esta aceleración me daría negativa, ¿sí? Y el sistema de referencia se ha puesto que en la masa 2 apunte hacia abajo y que en la masa 1 apunte hacia arriba. Por lo tanto, esto giraría en sentido antihorario. Bueno, entonces, con esa ecuación vamos a calcular la aceleración y después, en estos ejercicios, acá antes de que me vaya, fíjense acá, en esta polea, en este sistema de cajas, también nos van a pedir que calculemos la tensión de la cuerda, ¿sí? Que calculemos la tensión de la cuerda. Y eso es más o menos sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros ya hemos sacado la aceleración, ¿sí? Si ya hemos sacado la aceleración y sabemos cuál es la caja que sube y cuál es la caja que baja, lo que tenemos que hacer después es usar esta ecuación que yo les di acá, ¿sí? Si la caja sube, usamos la ecuación rosa, tensión igual a peso más la masa por aceleración. Si la caja baja, usamos la ecuación azul, ¿sí? Así que esto que tenemos acá es un resultado importante que está bueno que ustedes se lo sepan porque les va a ayudar a resolver más rápido una situación. Bueno, también es común que tengamos un ejercicio parecido, ¿sí? Parecido, pero ya ahora con un plano inclinado y una caja que desliza sobre ese plano. Entonces, la ecuación que bueno, les decía que cuando tengamos Si necesitas, Luis, unos minutitos. no sé, me llegó gente justo ahí, estaban hablando por teléfono. Les decía, este plano inclinado, tenemos una caja que desliza y la otra que está colgando de una polea, ¿sí? Entonces, de ese sistema también nos van a pedir la aceleración de las cajas y las tensiones de las cuerdas. Que la tensión es la misma, porque la cuerda lo que hace es transmitir una fuerza, ¿sí? Entonces, la tensión que esté aplicada acá va a ser la misma que la tensión que esté aplicada en la otra caja. Entonces, ahí, la caja 2, fíjense que todo su peso está colgando desde la cuerda, ¿sí? En cambio, la caja 1, ¿sí? Por eso acá aparece esto, que dice masa 1 por seno de alfa. De la caja 1, su peso apunta hacia abajo, pero una parte de su peso es la que ejerce fuerza en la dirección de la rampa, ¿sí? Entonces, por eso es que aparece esta ecuación con un seno de alfa ahí metido, y esa es la ecuación que ustedes van a utilizar para calcular la aceleración de ese sistema. Después, ¿cómo hacemos para sacar la tensión de la cuerda? Bueno, ya uno viendo el valor de la aceleración que acá les anoté. Si la aceleración es negativa, quiere decir que la caja 2 sube. Si la aceleración es positiva, quiere decir que la caja 2 baja. ¿Por qué les anoté ese resultado ahí? Porque ustedes, ya sabiendo si la caja 2 sube o baja, lo que tienen que hacer después es venir a esta ecuación. Acá, si la caja sube, lo que está en rosa, usamos esta ecuación. Si la caja baja, usamos la ecuación azul y de esa forma sacaríamos la tensión de la cuerda. Y lo último, fíjense que acá en este sistema, vieron acá las dos cajas estaban colgando, acá una parte de la caja hacía de contrapeso, y acá una caja está en el plano horizontal, ¿sí? Acá la única que aporta peso, que aporta su masa para generar movimiento, es la masa 2, porque es la única que está colgando. La masa 1, el peso apunta hacia abajo, que se contrarresta con la normal del plano. O en todo caso, a ver,
Fíjense en esta ecuación que está al medio, ¿sí? Acá, M1 por seno de alfa, ¿sí? Cuando este ángulo tiende a 0, o en todo caso sería el caso del plano horizontal, fíjense si este ángulo lo cierro, o en todo caso esta partecita de acá abajo la subo hasta arriba hasta que quede 0, sería esta situación. Ahí el seno de 0 es 0, así que por eso esta parte de la ecuación se me va. Esto se lo comento para que vean que todo es consistente. Las tres situaciones funcionan con la misma ecuación, pero lo único que se hace es cambiar el ángulo. ¿Qué pasaría si este ángulo de acá, el ángulo de la rampa, ¿sí? El alfa, fuera 90 grados? Si fuera 90 grados, el seno de 90 vale 1, entonces me quedaría esta situación de la derecha. Entonces, fíjense cómo, yo lo ordené así a propósito para que vean. Cuando el ángulo vale 90 grados tenemos la situación de la derecha, cuando el ángulo está entre 0 y 90 tenemos esta situación intermedia, y cuando el ángulo vale 0 grados tenemos esta situación de la izquierda. Esas tres ecuaciones, esas tres situaciones son comunes en los ejercicios. Ustedes ya tienen ahí las ecuaciones para calcular los valores de aceleración, y una vez que tengan la aceleración pueden calcular la tensión de la cuerda utilizando esto que les comenté al principio. Si el objeto sube, usamos la ecuación rosa, y si el objeto baja, usamos la ecuación azul, ¿sí? En el caso de... fíjense cuando uno, o esta tensión que acá yo puse tensión, también puede ser la normal del plano, la normal del piso del ascensor. En algunos ejercicios les voy a pedir que calculen la reacción del piso. Ustedes seguramente han subido en algún ascensor y cuando el ascensor sube, uno como que siente que el piso del ascensor le hace mayor presión, como que se siente más pesado. Bueno, justamente porque cuando sube, la normal es igual al peso más la masa por la aceleración, o sea, como que aumenta nuestro peso, o que, entre comillas, aumentar el peso. Y cuando el ascensor baja, fíjense que la normal del plano es peso menos la masa por la aceleración, así que es como si nosotros nos sintiéramos más livianitos, pero no. Es solamente el movimiento del ascensor. Bueno, eso es todo. No, mentira, no es todo. ¿Dónde están las tensiones? Me faltan situaciones. Me falta una situación, me falta, que también la vi por acá y que sabe aparecer en los libros. Acá. En el caso de la mochila, que está, este dibujo que está la persona tirando la cuerda, ¿no? ¿A dónde tengo ese dibujo? Ahí les busco otro dibujo parecido. Y también este. Ahí está. Esa es otra situación. Si hay, por ejemplo, un equilibrista que está sosteniéndose de dos cuerdas, nos van a pedir, por ejemplo, que calculemos la tensión 1 y que calculemos la tensión 2. Bueno, para ese caso también hay una fórmula, ¿sí? O sea, hay una ecuación. O si no, podemos usar el teorema del seno. Así se llama, teorema del seno. A ver. El teorema del seno, no sé si ustedes lo han visto en matemática, pero dice que el lado A dividido el seno de alfa, o sea, el ángulo opuesto, eso es igual a B dividido el seno de B, o sea, el ángulo opuesto, y eso es igual a C
dividido el seno de C, o sea, el ángulo opuesto. Cuando estamos trabajando con fuerzas, ven esta situación que está acá, o en el caso que les mostraba acá en el libro, ven que puede que tengamos el peso de la mochila, puede que nos den los ángulos. Bueno, ¿cómo hacemos para sacar la fuerza? Lo que tenemos que hacer es saber este ángulo que tenemos acá. Entonces, si nosotros pusiéramos el peso de la persona dividido el seno del ángulo, de este ángulo que está acá, le vamos a poner alfa, que siempre ese ángulo va a ser un dato conocido, que va a ser parte del problema, y después tengo que poner, a ver, esta, con esta, tensión 1, va con este ángulo, dividido el seno de bueno, acá, tensión 1 es igual al ángulo opuesto. Tengo que usar una imagen. Esto se lo voy a terminar de explicar la clase que viene. Voy a buscar una imagen donde lo tenga bien detallado y ahí se lo explico. A esta ecuación, o sea, lo del seno de alfa, y también a la ecuación que me está faltando, que la van a encontrar, a ver, si ustedes ya han estado por la facultad, es común que encuentren estos resúmenes de fórmulas, ¿sí? Esta no es. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. ¿Sí? Estática. Cuando tenemos una situación como la que les mostraba yo, como esto que está acá, ¿sí? En que tenemos tensión 1, tensión 2, el ángulo alfa y el ángulo beta, bueno, para resolver eso usamos directamente esta ecuación, donde el peso es un dato conocido, los ángulos son datos conocidos, así que con esta ecuación sacamos tensión 1, y después, con esta misma ecuación, si intercambiamos en lugar los ángulos, podemos sacar la otra tensión. Fíjense, acá en vez de poner tita 1, si pusiera tita 2, y acá tita 1 y acá tita 2, resuelvo de nuevo, obtengo la otra tensión, ¿sí? Esa ecuación les va a ayudar a resolver situaciones como las que les estoy mostrando de manera más rápida, y si no, ya les voy a buscar bien una imagen, o si no la voy a armar yo, para explicarle bien lo de el teorema del seno, ¿sí? Porque acá no estoy pudiendo mostrarle cuál es el ángulo que tenemos que usar para sacar o para relacionar tensión 1 con el seno del ángulo, ¿sí? Así que eso yo lo voy a buscar bien y después se lo explico bien. Bueno, todo eso es de fuerza, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, después se lo puedo pasar a este resumen. Quizás acá me faltó anotarle que este es el ángulo alfa, ¿sí? ¿Qué más me faltó anotarle? No, a ver, acá... No, creo que ahí están todos los casos. Lo que podría hacer es después acá agregarle el caso para resolver este tipo de problemas. Cuando tenemos estas tensiones, ¿cómo sacamos qué ecuación usamos? Eso también se lo voy a agregar y ya después se los paso, ¿sí? Porque como les dije, ustedes ya sabiendo qué ecuación se aplica, ¿no? Yo acá he tratado de comentarles más o menos lo conceptual, qué va a pasar en cada situación. ¿Por qué? Porque si uno fuera a aplicar las leyes de Newton a estos problemas, le llevaría bastante tiempo, porque es todo un desarrollo importante, ¿no? Hay que relacionar ecuaciones, hacer todo un despeje, ¿no? Y eso a uno le lleva mucho tiempo y que no lo hace en el examen. Lo que hace es aplicar directamente los resultados a cada una de las situaciones.
Bien, pregunta. ¿Quién? Santiago Herrera pregunta si no cambiaría el resultado si se cambia el signo. ¿De qué pregunta, de qué problema era eso? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿O arranco explicando lo conceptual de energía? Pregunta a la 1, pregunta a las 2, pregunta a las 3. Bueno, esto no lo utilicé. En esta página pueden encontrar, si ustedes buscan ahí PHET, P-H-E-T, es una página de la Universidad de Colorado, y buscan ahí, por ejemplo, dentro de simulaciones física, química, matemática, o sea, yo ahora estoy en física, ¿no? Van a encontrar todas estas simulaciones, y que yo ahora voy a utilizar, por ejemplo, esta de pista de patinaje para mostrar la conservación de la energía, la no conservación de la energía. Simulaciones. Gracias, Ricardo. Energía. Conservación de la energía. Ustedes, cuando empiecen a ver la parte de trabajo y energía, van a tener que trabajar con energía potencial, energía cinética, el trabajo, que el trabajo es la energía utilizada para desplazar un objeto. Eso es el trabajo. Hay otro concepto más que se llama potencia, que la potencia indica qué tan rápido es capaz de hacer un trabajo cierta máquina, ¿sí? A ver, como para no hablarles así en el aire. No, este no es. Yo lo encuentro ya casi. Energía, trabajo de energía. Trabajo y energía. Lo primero, lo que le decía, ¿qué se le llama trabajo mecánico? ¿Sí? Ese trabajo mecánico o trabajo se le llama a la energía utilizada para desplazar un objeto. Si yo llevo un objeto de un punto A a un punto B, yo gasto energía, utilizo energía. ¿Cómo puedo calcular esa energía utilizada? Bueno, si multiplicamos la fuerza que yo hago, multiplicada por la distancia que se movió la caja, multiplicada por el coseno del ángulo, es decir, que hay entre el desplazamiento y la fuerza, ese resultado, o esa fórmula, me va a dar la energía utilizada para desplazar un objeto, ¿sí? Eso es trabajo. Todo lo que sea energía se mide en joules, o la otra unidad en el CGS es el ergio. Si yo multiplico newton por metro, eso se llama, o sea, newton por metro, eso se llama joules, ¿sí? Bien, ese trabajo, ya les expliqué cómo calcularlo. Hay distintas situaciones que se llama influencia del ángulo θ, ¿sí? Si el ángulo θ, o sea, si la fuerza está en una dirección y el desplazamiento está en otra,
el trabajo realizado por esa fuerza vale 0. Bien. Les decía, si la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, entonces el valor del trabajo es máximo, ¿sí? Ahora, si la fuerza está en una dirección oblicua, o sea, no coincide con la dirección de movimiento, toma valores entre 0 y el valor máximo. Ahora, fíjense, cuando una persona traslada un objeto, por ejemplo, la fuerza es hacia arriba y el desplazamiento es horizontal, en ese caso el trabajo realizado vale 0. ¿Por qué? Porque no hay un desplazamiento en la dirección en la que se está aplicando la fuerza. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo, o en todo caso entre el valor, perdón, si la fuerza está aplicada en una dirección que forma un ángulo de entre 90 y 180, o sea, casi contraria al desplazamiento? Cuando tenemos ese caso, cuando tenemos que la fuerza es contraria al desplazamiento, lo que el coseno del ángulo nos va a dar negativo, y el resultado de eso va a ser negativo. ¿Cómo se interpreta un resultado, o sea, calcular una energía negativa? Bueno, significa que el objeto está perdiendo energía, decimos que se está disipando energía, ¿sí? Hay una transformación, también se puede decir, porque en el caso de que fuera el trabajo hecho por una fuerza de rozamiento, se disipa energía, entonces hablamos de una pérdida de energía. Trabajo de la fuerza resultante. Imagínense que sobre un mismo objeto hay varias fuerzas actuando, ¿sí? Y nosotros quisiéramos calcular el trabajo final, el resultante. Lo que tenemos que hacer es, de cada fuerza, calcular el trabajo y después sumarlos. Otra forma de hacer el cálculo es sacar la resultante de todas esas fuerzas y después calcular el trabajo. Entonces, trabajo es la energía utilizada para desplazar un objeto. A ver, acá en medicina había visto, por ejemplo, dice determinar la fuerza aplicada para desplazar una caja de 60 kilogramos sobre un plano inclinado de 25 grados. Bueno, eso del plano inclinado. Acá, por ejemplo, dice, ¿cuál será el desplazamiento sobre la horizontal que sufrirá un cuerpo de 30 kilogramos si para ello se utilizan 10 joules? ¿Sí? Se utilizan 10 joules y nos pide calcular el desplazamiento. ¿Cómo podemos sacar el desplazamiento sobre la horizontal sobre este cuerpo que tiene una masa de 30 kilogramos y que se le está haciendo o se le está aplicando 10 joules de energía? ¿Cómo sacaríamos el trabajo? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Cómo sacar el desplazamiento? Sería la masa dividido joules igual a Newton. ¿O al revés? ¿Por qué? No, porque la única que tenemos es esa. Newton por metro igual a Joule. Bueno, ahora, es común que uno, cuando ve una situación problemática, trate de hacer alguna operación con los datos del problema. Pero acá hay un dato que te lo da el problema y que es innecesario. ¿Sí? ¿Cuál sería el desplazamiento sobre el horizontal que sufrir un cuerpo de 30 kilogramos y para ello se utilizan 10 joules de energía? Acá nos pide el desplazamiento.
¿cómo podemos sacar el desplazamiento? Ok, estamos viendo trabajo, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de alfa. Voy a poner así. ¿Sí? Supongamos que la fuerza está aplicada en la misma dirección de desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento si fue un cuerpo de que se para utilizar 10 joules? ¿Podremos aplicar esta fuerza, esta ecuación para sacar el desplazamiento? ¿Podremos o no podremos usar esa ecuación? Puede ser que no, ¿Por qué no? porque, claro, no está el ¿Cómo? desplazamiento ahí en la ecuación. No está el desplazamiento, o sea, nos pide que calculemos el desplazamiento. Tenemos el ángulo, podríamos asumir que el ángulo vale 0, que el desplazamiento está en la misma dirección que la fuerza. Tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza, dice algo de fuerza. Sí, los joules. No, eso es energía. Eso es energía. ¿Sí? Nosotros para sacar el desplazamiento podemos utilizar esta ecuación y estamos viendo si... Por eso le decía, recién cuando, no sé qué compañero dijo que podíamos dividir 100 dividido 30, no sé. Primero, pensemos un poquito más a ver qué podemos utilizar. De esta ecuación podríamos sacar desplazamiento, pero ¿qué pasa? Nos faltan datos, así que eso está descartado. ¿Alguna otra ecuación donde esté metido el desplazamiento y lo podamos despejar? ¿O algo que podamos hacer para sacarlo? Si una máquina posee una potencia de 1,6 watts, ¿cuánta energía habrá utilizado después de una hora de trabajo? Bueno, este es otro de potencia de trabajo. Bueno, estos problemas, acá en este caso en el apunte de física de medicina, estos problemas requieren aplicar todo esto de cinemática, ¿sí? Esta ecuación, así como está, no la podemos aplicar porque nos faltan datos. Podríamos utilizar el teorema de trabajo y energía cinética, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de trabajo y energía cinética? Dice que toda la energía que yo le entrego a un objeto cuando es arrastrado, toda esa energía que yo le entrego se transforma en energía cinética. Piensen esto. Cuando ustedes empujan a alguien que está sentado en una moto o que está en una bicicleta, ustedes al empujarlo le están entregando energía. Al final del recorrido, esa persona que estaba en la bicicleta va a tener cierta energía cinética. Entonces, ¿qué ocurrió? En el trayecto que ustedes lo fueron empujando, ahí le iban transfiriendo su energía, o en todo caso el trabajo que ustedes realizaban, se iba transformando en energía cinética, ¿sí? Entonces, hay una ecuación que dice que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿sí? Esa ecuación podríamos utilizarla, ¿sí? ¿Cómo se calcula la energía cinética? La energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Así es como se calcula la energía cinética.
Podríamos utilizar el teorema de trabajo de energía cinética para sacar el desplazamiento de esa situación que teníamos ahí. ¿Cuánto vale la energía cinética inicial o final? Supónganse que el objeto está en reposo, podríamos suponer que la energía cinética inicial es 0. ¿Cuánto valdrá la energía cinética final? 10 joules. ¿Cuánto? ¿Cuánto decís? ¿Los 10 joules? Sí, sí. Porque si imaginamos que el objeto inicialmente está en reposo y le aplicamos un trabajo igual a 10 joules, la energía cinética final va a ser 10 joules. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que yo realicé se transforma en energía cinética. Entonces, fíjense que de ahí podríamos saber la energía cinética final. Podríamos saber cuánto vale la velocidad final del objeto. ¿Sí? Yo no, sabiendo la velocidad final del objeto, podría sacar cuánto fue el desplazamiento, pero igual ahí nos sigue faltando el valor de la aceleración. Le anoto la ecuación que podríamos usar. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por B. Esa es la otra ecuación que podríamos utilizar, porque si nosotros sabemos que si le entregamos energía, su energía cinética va a cambiar, podríamos suponer que su energía cinética inicial es 0, su energía cinética final es 10. Sabiendo que la energía cinética es 10, podríamos sacar cuánto vale la velocidad final. Sabiendo cuánto vale la velocidad final y cuánto vale la velocidad inicial, podríamos sacar cuánto vale el 2 por la aceleración por la distancia. ¿Sí? Pero acá nos estaría faltando cuánto vale la aceleración de este objeto. Esta ecuación nos queda, o nos faltan datos en este problema. ¿Cuál sería el desplazamiento sobre el horizontal que sostiene un cuerpo de 30 kilogramos? No tenemos la fuerza, no tenemos la aceleración. Me faltan datos en este problema. ¿Cuál es el desplazamiento sobre el horizonte que sostiene un cuerpo de 30 kilogramos? Todo. Aceleración por tiempo. Tampoco sabemos el tiempo. Justo un ejemplo que no me sirve porque me faltan datos. A ver. Che, ¿cómo que podamos resolver usando trabajo y energía cinética? ¿Cuál sería la velocidad adquirida del primer velocidad del cuerpo al toque del suelo? Acá hay un problema. Un cuerpo de 34 kilogramos cae libremente desde el reposo durante 6 segundos hasta llegar al suelo. Para información brindada, resolver los siguientes ítems. Calcular la distancia que ha recorrido. ¿Cómo podríamos calcular la distancia que recorrió este objeto que cae libremente desde el reposo durante 6 segundos? Y después, ¿cómo podríamos calcular la energía potencial? ¿Se acuerdan las ecuaciones de altura para la caída libre? La energía potencial, eso también. Primero gravedad. ¿Cómo? ¿Cómo decís?
No, la estaba buscando la ecuación. Búscala. Este es un problema, a ver, que es como integrador, abarca varios ejercicios, determinar la velocidad de tiempo que toca el suelo, calcular la velocidad de tiempo que calcula la mitad del recorrido de la caída. Bueno, acá hay una transformación de energía. El objeto inicialmente está a cierta altura y tiene energía potencial. A medida que cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética. Si nosotros calculamos la energía cinética, calculamos la energía potencial inicial, automáticamente vamos a saber la energía cinética final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto que cae transforma su energía potencial en energía cinética. Y para eso había buscado esto, ¿no? Fíjense, voy a poner acá arriba este objeto. Voy a poner los gráficos. Fíjense que ahí, cuando está en la parte superior, tiene energía potencial. ¿Sí? Esa energía potencial, movimiento lento, a medida que el sujeto desciende, su energía potencial desciende y aumenta la cinética. Y en el punto más bajo, fíjense que la potencial vale 0 y la energía cinética es máxima. Todo lo que estaba como energía cinética, todo lo que estaba como energía potencial se transformó a energía cinética. Y acá, toda esa energía cinética se transforma nuevamente en energía potencial. De eso trata la conservación de la energía, ¿sí? Que pasa de una forma a otra, pero siempre tenemos el mismo valor. En un problema como este que le estaba mostrando por acá, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular la distancia que recorrió? Bueno, usando las ecuaciones de caída libre. En la caída libre, la altura es igual a la altura inicial menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación que usaríamos para sacar la altura desde la que cae este objeto. ¿Sí? Después, ¿cómo sacaríamos la energía potencial? Bueno, la energía potencial la sacaríamos con esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Una vez que tengamos la energía potencial, ¿cómo sacamos la velocidad adquirida por el cuerpo al tocar el suelo? Bueno, lo que habría que hacer es usar la ecuación de energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía potencial va a ser igual a la energía cinética y de ahí despejar y sacaríamos la velocidad con la que impacta el objeto en el suelo. ¿Cómo sacaríamos la velocidad adquirida por el objeto a mitad del recorrido? Bueno, tendríamos que calcular la mitad de la energía potencial. Fíjense, si acá arriba tenía la totalidad de energía potencial a mitad de altura, que es más o menos por acá, o sea, si nosotros le ponemos la mitad de la altura y calculamos la energía potencial, automáticamente vamos a ver la energía cinética que tiene esa altura, y de esa energía cinética, si la dividimos por la masa y la dividimos por 1/2, automáticamente nos va a dar la velocidad al cuadrado. Si le tomamos raíz cuadrada, sacamos la velocidad que va a tener a la mitad de la altura. Bueno, ahí disculpen que haya salido medio desprolijo esta última media hora. Ahí más o menos en esta última media hora les hablé de trabajo, energía cinética, energía potencial, el teorema de trabajo, energía cinética. La clase que viene voy a terminar de contarles cuál sería la ecuación para calcular, para resolver la situación cuando tenemos este tipo de problema. Les voy a terminar de contar algo de energía que me quedó pendiente, ¿sí? Hacer un repaso de esto. Y la clase que viene, creo que el tema es, creo que es electricidad, no lo recuerdo bien, ya me voy a fijar. Pero la clase que viene les daría un pantallazo de electricidad, ¿sí? Bueno, a ver.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran proponer? ¿Algún problema de esto para la semana que viene? ¿Para qué servía la ecuación que da como resultado la energía potencial? ¿Para qué servía la ecuación que daba? ¿Cuál? Esta, Sí. energía potencial igual a masa por la gravedad por la altura. Esa ecuación te sirve para calcular la energía potencial, ¿sí? Todos los objetos, por estar a cierta altura, ¿sí? Fíjate, si yo quisiera calcular la energía potencial de esta persona que está acá arriba, lo que tengo que hacer es multiplicar la masa por el valor de la gravedad por la altura a la que se encuentran y de esa forma saco la energía potencial, ¿sí? Para eso sirve esa ecuación. La masa por la gravedad por la altura, eso te da la energía potencial, ¿sí? Y que en muchos problemas, primero tenés que calcular la energía potencial para después poder sacar la energía cinética, o en todo caso, vos calculás la variación de energía potencial para saber el trabajo realizado. Por ejemplo, fíjate, si yo este patinador, ¿sí? Este skater, yo lo quiero llevar hasta acá arriba, ¿sí? Lo quiero llevar de los 4 a los 6 metros, eso también algunos problemas les van a pedir, por ejemplo, el trabajo realizado para llevar un balde cargado con ladrillos desde el nivel del suelo hasta una altura de 20 metros. ¿Cómo saca la energía? Bueno, calculando la variación de energía potencial. Y la energía potencial se calcula con esta ecuación. ¿Cómo se sabe H0? H0 es la altura inicial. O sea, yo acá la planteé como incógnita. ¿Cuál va a ser la altura final? La altura final va a ser 0 metros. Y la altura inicial es tu incógnita. Cuando vos despejas, sacas cuánto vale la altura desde la que cae esta masa de 34 kilogramos. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Santiago. Corto la presentación, así podés cortar la grabación, Ricardo. Bueno, Luis, muchas gracias entonces. Gracias a todos y todas por participar. Nos veremos la semana próxima para el último encuentro, creo que ya de este primer grupo de octubre de física. Así es. Que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene.